Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar lo que es el proceso enfermero en el paciente con asma bronquial. La presentación se va a llevar a cabo por Sara Isabel Aguilar Morales y su servidora Brisa Carrillo Talamantes. Para empezar, vamos a ver lo que vamos a presentar primero, o sea, el contenido. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el asma bronquial, también su justificación, el objetivos, tanto el general como los específicos, y también el proceso de salud de enfermedad, en el que abarca todos los que vemos aquí, que es definición, epidemiología, clasificación, etcétera, etcétera. También por último vamos a ver la metodología del proceso enfermero, en el cual vamos a abarcarlo desde el punto de Marjorie Gordon. Empezando con una pequeña introducción, bueno, sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en el cual el paciente pues va a estar presentando cuadros de disnea, el paciente puede estar presentando sensación de opresión torácica, también sibilancias. Estos sonidos son muy comunes en esta enfermedad, y también puede presentar tos el paciente. Y bueno, esta inflamación va a potenciar la capacidad de la respuesta de las vías respiratorias a diversos estímulos, y también este va a tener lugar durante los episodios agudos, y pues suele remitirse espontáneamente o por el tratamiento. Ahora, veamos cuál es la justificación. Bueno, pues sabemos que, bueno, existe una gran variabilidad de un país a otro, o sea, no va a ser lo mismo una persona, bueno, una población y una población que presente esta enfermedad, que es lo que es asma bronquial. O sea, esto va a depender mucho de un país a otro, entre regiones de un mismo país o en la prevalencia de la enfermedad. Y pues esto puede ser por factores genéticos o ambientales, y pues también, bueno, explican las diferencias en la prevalencia de la enfermedad en diversas comunidades y regiones del mundo. Y bueno, pues también en los adultos jóvenes, esta enfermedad afecta más a las mujeres. Esta predominancia desaparece en los ancianos, en los que el asma se presenta en ambos sexos con la misma frecuencia. Y bueno, también se tiene evidencia sobre las últimas décadas donde se ha observado un aumento en la prevalencia de esta enfermedad, y pues también la muerte debido al asma es infrecuente en la población pediátrica y aumenta al hacerlo, bueno, con la edad, y en especial en adultos de mediana edad, o sea, adultos mayores y ancianos. Ahora, veamos cuáles son los objetivos de esta patología. Tenemos el objetivo general. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo general? Nuestro objetivo general va a ser analizar todo el proceso salud de enfermedad del asma para poder reconocerla como una enfermedad de gravedad que desarrolla un desgaste físico como emocional para el paciente. Esta enfermedad, pues sabemos que como es una enfermedad crónica, va a afectar al paciente tanto emocionalmente, tanto físicamente. Entonces, también nuestros objetivos específicos es reconocer el proceso enfermero como la mejor forma de actuación sistemática encaminada a solucionar o minimizar los problemas relacionados con el asma bronquial. Y otro también, pues, es que nosotros identifiquemos la manera oportuna, o sea, también, bueno, el tipo de fármaco que el paciente va a requerir para esa patología, porque vamos a ver diferentes tipos de tratamiento y va a tener una variabilidad dependiendo del tipo de paciente. Y también, uno de los objetivos es aprender la forma correcta en educar al paciente y pues a su familiar también en caso de que haya una emergencia, en caso de que el paciente lo requiera.
y pues también cómo funciona el proceso para un correcto manejo de la enfermedad. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el proceso salud-enfermedad. Vamos a empezar primero definiendo qué es esta patología. Esta patología se va a caracterizar por una inflamación y obstrucción reversible de las vías aéreas. Y esto va a ser producto de respuesta bronquial excesiva a diferentes estímulos y se manifiesta clínicamente por paroxismos de disnea, sibilancias y también de tos. De hecho, podemos ver en esta imagen cómo se ven, ya que estamos hablando de un asma bronquial, cómo se ve un bronquio normal y cómo se ve un bronquio inflamado. También hablando de la epidemiología del problema, bueno, se estima una prevalencia promedio del asma bronquial de 4 a 10% en la mayor parte de la población. Y bueno, en el 50% de los casos, la presentación va a ocurrir antes de los 10 años. El 33% va a ocurrir antes de los 40 años. Y por último, el 17% va a ocurrir después de esa edad, o sea, después de los 40 años. Y bueno, en los niños la relación varón-mujer pues es de 2 a 1, pero se equilibra después de los 30 años. ¿Cómo se clasifica el asma bronquial? Bueno, para su estudio, el asma bronquial vamos a dividirlo en dos importantes grandes grupos, que es el asma extrínseca y el asma intrínseca. Bueno, ¿en qué consiste cada una? El asma extrínseca la podemos identificar porque va a haber una alergia o atópica. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que se va a relacionar con la historia personal o familiar de procesos alérgicos, eosinofilia, niveles séricos altos y IgE y pruebas de reacción cutáneas positivas. Y también en el asma intrínseca, a diferencia de esta, no es como el asma extrínseca, que esta, a diferencia de que era alérgica, el asma intrínseca no va a ser alérgica. Por eso, pues no se tiene antecedentes de alergia, así a comparación de la otra. La eosinofilia va a ser rara también, los niveles séricos de IgE son normales y las pruebas cutáneas negativas. Y bueno, esto se va a presentar con más frecuencia en adultos y suele evolucionar a enfermedad progresiva y persistente. Empecemos hablando ahora de la etiopatogenia. Bueno, vamos a describirla en tres fases de la etiopatogenia del asma bronquial. Vamos a empezar primero con una fase temprana y bueno, aquí vemos que en la fase temprana su duración es de minutos y se va a caracterizar por broncoespasmo. Bueno, pues ¿por qué se da esto? Pues esto se va a deber a la desgranulación de mastocitos que al ser activados por un estímulo condiciona la liberación de histamina, de prostaglandinas y leucotrienos. Y bueno, otras citocinas y enzimas que pues también además de producir daño a la mucosa bronquial, estos nos van a servir como factores quimiotáticos para el reclutamiento de nuevas células y mediadores de inflamación. Y la siguiente que tenemos es la fase tardía. La fase tardía, ¿en qué va a consistir? Bueno, su duración va a ser de horas a hora y se va a caracterizar por la amplificación y perpetuación de los eventos ya iniciados, que es la liberación de citocinas. Y bueno, pues estos pueden ser también por liberación de prostaglandinas, leucotrienos, radicales libres de oxígeno
y otros mediadores celulares que mantienen el broncoespasmo. Y pues al que se le añade también va a presentar edema al paciente, inflamación, hiperactividad bronquial también. Y bueno, en esta fase también es fundamental la liberación de IgE por señales tanto de linfocitos B como linfocitos T. Y bueno, por último, en la fase crónica, esta pues va a depender de la activación continua y crónica de células CD4, así como de eosinofilopoiesis, que se mantiene activado por los mediadores y células que perpetúan el daño epitelial. Y bueno, también por la hipersecreción y hiperactividad bronquial. Y bueno, ¿cómo va a funcionar esta fase crónica? Pues la activación de fibroblastos por algunas citocinas va a producir colágeno tipos 3 y 5 que ocasionan el engrosamiento y la fibrosis de la membrana basal. Y bueno, estas alteraciones pueden progresar hacia un proceso obstructivo completo, pero pues también va a ser reversible a la obstrucción parcial permanente. Y continuamos ahora con la fisiopatología del asma bronquial. Bueno, en la fisiopatología tenemos que el espasmo, el edema, la hipersecreción bronquial, estos van a aumentar la resistencia al flujo aéreo y van a alternar de manera característica los índices de flujo expiratorio. También la hipoxia, la hipocapnia, la alcalosis respiratoria, pues podemos encontrarlos como hallazgos frecuentes. Pero, por ejemplo, si aparece la hipercapnia y acidosis metabólica, estos los vamos a considerar como datos de máxima gravedad. Y bueno, también aquí en la fisiopatología, pues es común que la obstrucción predomine en las pequeñas vías también. Y también la resistencia al flujo expiratorio pues va a causar presión alveolar en el paciente. Es presión alveolar positiva al final de la expiración. Esta la vamos a llamar PIP. Y se denomina intrínseca o presión autopositiva al final de la aspiración, que esta la vamos a llamar autopip. Ahora vemos Ahora comenzamos con los datos histopatológicos. Bueno, los datos histopatológicos, vemos que los pulmones van a estar sobredistendidos y pues estos no se pueden colapsar al abrir la cavidad pleural. También otro de los datos es que en los bronquios se observa una disrupción de epitelio, edema, hipertermia y aumento de secreciones. Y por último, en el microscopio van a destacar la hipertrofia del músculo bronquial, la hiperplasia, la dilatación de vasos sanguíneos en mucosa y submucosa, y también el engrosamiento de la membrana basal, también la hiperplasia de glándulas submucosas y abundantes, que estos van a estar infiltrados en las células inflamatorias con predominio franco de eosinófilos. Y bueno, en las manifestaciones clínicas tenemos que el paciente, ¿qué va a presentar el paciente cuando tenga un cuadro agudo de asma bronquial? Pues en el ataque agudo se inicia con paroxismos de disnea, también va a tener sibilancias expiatorias, va a tener tos y expectoración. También el paciente pues se va a mostrar angustiado, el paciente va a estar ansioso, va a estar taquipneico, diaforético, con taquicardia también, y la presencia de cianosis y tiros intercostales nos va a indicar una mayor gravedad.
También las sibilancias inspiratorias o el silencio total en la auscultación nos van a revelar un broncoespasmo grave y generalizado. En el pulso paradójico y la diferencia de presión arterial inspiratoria y expiratoria va a ser mayor de 10 milímetros sobre mercurio. Se consideran una guía clínica que indica importante caída de BFI, y la respiración abdominal paradójica sugiere fatiga diafragmática, que esto nos va a proceder ¿a qué? A un paro respiratorio. Y bueno, también tenemos que los ataques suelen ser más frecuentes durante la noche y bueno, en su gravedad y frecuencia las duraciones pueden ser variables. En ocasiones la única manifestación es sensación de opresión torácica. El paciente pues, puede presentar esto. La función pulmonar suele permanecer alterada aún concluido el ataque. Y pues los individuos con más riesgo de presentar estatus asmáticos son los que sufren pues ataques recurrentes, los que tienen esta enfermedad pues muy crónica, y pues esto se va a presentar de edad media o avanzada, y aquellos con una historia de asma menor de 10 años. Y bueno, también los pacientes con un estatus asmático pueden cursar con hipotensión arterial ocasionada por el retorno sanguíneo comprometido y disfunción diastólica. Y pues, ¿por qué va a pasar esto? Porque el llenado ventricular derecho va a estar afectado durante la expiración. Y bueno, en la inspiración va a haber un mayor llenado, lo que al final de todo esto va a generar un gasto bajo. Y esta diferencia de presión sanguínea sistólica durante inspiración y expiración la vamos a denominar como pulso paradójico. Así es como la vamos a denominar, y pues en la cual se va a acentuar en los ataques graves de asma cuando el paciente esté presentando estos cuadros, y va a condicionar una hipotensión sistémica. Además de relativa deshidratación, que pues también acompaña a estos enfermos. Y ahora vamos a hablar sobre los auxiliares de diagnóstico. Y pues en realidad ninguno de ellos es específico. Realmente en la literatura no se especifica, no hay datos que sugieran o apoyen el diagnóstico, pero pues también hay diagnósticos que lo apoyan, como eosinofilia, como valores altos de IgE en suero. Va a haber esputo y líquido de lavado bronquial, espirales de Kurzmann y cristales de Charcot-Leyden y cuerpos de Criolla en esputo. Y bueno, en las pruebas cutáneas también nos van a ayudar a identificar el antígeno con estos auxiliares de diagnóstico. Y en las alteraciones de la función respiratoria ya mencionadas, pues la hipertrofia ventricular derecha con sobrecarga sistólica van a complementar también esta sospecha. Y por último, pues también tenemos que la radiografía de tórax pues es muy importante, es de gran utilidad, sobre todo para el diagnóstico diferencial. Ahora vemos cuál es el tratamiento. Y vemos que los medicamentos para el manejo del asma los vamos a dividir en dos grandes grupos. Estos grupos van a ser los broncodilatadores y los antiinflamatorios, que los voy a explicar más adelante. Vamos a empezar clasificando primero los broncodilatadores. Vamos a ver que están los agonistas adrenérgicos beta. Estos pues incluyen las catecolaminas, incluyen resorcinoles y saligeninas, y también las metilaxantinas, que es teofilina. Y también por último pues tenemos anticolinérgicos, que tenemos por ejemplo atropina y bromuro de hipratropio y glicopirrolato. Y bueno, primero tenemos las catecolaminas. Bueno, todos, para ser un poco más general,
pues todos estos que mencioné anteriormente pues van a brindar alivio sintomático al paciente, pero pues tampoco no van a prevenir ni disminuir la hiperactividad bronquial. O sea, sí es muy importante recalcar esto. Y bueno, estos medicamentos, lo que va a pasar con esto es que producen broncodilatación. Van a aumentar y mejorar el movimiento cilar y van a disminuir la liberación de mediadores de mastocitos y basófilos. Y bueno, en las catecolaminas pues más utilizadas pues tenemos la epinefrina, isoprotenerol. Y pues estos, ¿en qué los vamos a utilizar? Los vamos a utilizar en un ataque agudo y solo por vía parenteral. También tenemos los resorcinoles. Bueno, los de mayor uso encontramos la terbutalina, el salbutamol y metaproterenol. Bueno, también con estos medicamentos que les mencioné, que les acabo de mencionar, pues muchos autores los consideran como fármacos que son de elección para un ataque agudo y para prevenir el asma por ejercicio, porque pues muchos de estos pacientes, pues al hacer sus actividades o hacer ejercicio, pues bueno, pueden tener un cuadro agudo de asma bronquial y pues estos medicamentos son de primera elección. Y también se pueden emplear por vía oral, pueden emplearse por vía parenteral o inhalatoria, en este caso, que es lo más común. Y bueno, también tenemos la teofilina. Esta pues, ¿qué va a pasar? Esta va a reducir la fatiga muscular. Y bueno, también tenemos que aumenta la respuesta ventilatoria a la hipoxia. Y pues también la dosis de amlofenina, en este caso, va a ser de 6 miligramos por kilogramo, administrados de 20 a 30 minutos para después continuar con 0.2 a 0.9 miligramos por kilo por hora durante 12 horas. Y bueno, los niveles terapéuticos óptimos van a ser de 10 a 20 microgramos sobre mililitro y sus efectos tóxicos pues van a aparecer con niveles superiores a 30 microgramos sobre mililitro también. Y también tenemos que los anticolinérgicos se utilizan poco en la actualidad realmente y son vagolíticos en el inicio de acciones más lento. Su efecto pues se considera aditivo y es menor que los simpaticolimérgicos. Y bueno, vemos ahora los antiinflamatorios. Y bueno, los antiinflamatorios son la base de la terapéutica actual. Estos son los que más se utilizan porque pues ya que la inflamación es un suceso fundamental en la etiopatogenia del asma. Y pues también los corticosteroides son los antiinflamatorios más efectivos. ¿Por qué? Pues porque esto nos van a bloquear muchos mecanismos en los que participan el proceso inflamatorio de esta enfermedad, y ya que impiden la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas, ácido araquidónico y otros eicosanoides. Estos pues van a prevenir la migración dirigida y la activación de células inflamatorias. Y bueno, pues también tenemos los más utilizados, que son los siguientes. Tenemos por vía sistémica, vamos a tener la hidrocortisona y vamos a tener la metilprednisolona. Pues estas se van a administrar por vía oral y también puede ser por vía inhalatoria. Y bueno, también, bueno, estas van a ser de 20 miligramos sobre kilogramo cada 4 horas.
también, bueno, en la administración intravenosa puede ser de 0.5 miligramos sobre kilogramos por hora. Y bueno, también un dato interesante de esto es que se ha demostrado que el uso continuo de esteroides inhalados va a reducir la reactividad bronquial y va a mejorar la función pulmonar, y pues también disminuye la necesidad de usar agonistas beta. También tenemos el cromolín sódico, pues va a ser un antiinflamatorio no esteroideo que va a impedir la desgranulación de mastocitos, y pues esto es lo que nos va a prevenir el asma aguda y crónica. También pues se considera la terapéutica profiláctica idónea, aunque también pues su respuesta en los pacientes pues puede ser variable, pues como les había mencionado antes, pues depende del paciente con el que se esté tratando. También bueno, tenemos por vía oral, ya tenemos prednisona, y tenemos por vía inhalatoria, que es beclometasona, tramicilonona, flunsolide y budesonida. Y pues ahora en las complicaciones también deben considerarse siempre las afecciones agregadas, pues qué puede pasar con este tipo de pacientes, qué complicaciones puede tener. Pues puede tener neumotórax, neumodiastino, enfisema subcutáneo y aspergilosis. Y bueno, su pronóstico, pues la muerte por asma es poco común, pues se da es de 0.3 por cada 100.000 asmáticos, pero pues en los últimos años se ha informado un incremento de la mortalidad. También, pues dependiendo de la zona, como les había mencionado antes. En el caso clínico tenemos un paciente masculino que acude a la consulta de neumología tras varios episodios de sensación de ahogo durante el ejercicio físico. Refiere haberle ocurrido hace relativamente poco, realizó triatlones desde hace 10 años y no le había ocurrido hasta hace 3 meses. Alergias y antecedentes personales negados, hábitos tóxicos, fumador de 3 cigarrillos diarios y bebedor ocasional. Actualmente se automedica con loratadina y con unos signos vitales de 130 a 60, una frecuencia cardíaca de 56 latidos por minuto, temperatura de 36,6 grados centígrados, una saturación de oxígeno de 94%. Vamos a iniciar con la metodología del proceso enfermero. Dentro del primer patrón, que es percepción manejo de la salud. Actualmente vive en una casa con servicios públicos completos, hace higiénico diario, no demuestra interés por su salud, suele automedicarse con loratadina, ya que refiere a alergias estacionales, pero sin tratamiento actual dado por un médico. Refiere que entre su comunidad existe quema de basuras, cuenta con una mascota y es fumador de cigarrillos diarios, suele beber alcohol por lo menos una vez a la semana. Dentro del patrón nutricional metabólico, la piel aparentemente bien hidratada, con color rosado, temperatura corporal normal, turgencia firme, uniforme, sin lesiones cutáneas presentes y sin presencia de edema, cabello aparente limpio y seco, buena distribución de esto, uñas limpias y normales, en color normales, buen llenado capilar, una mucosa oral hidratada con textura brillante y simetría en labios, sin lesiones aparentes dentro de la dentadura, boca completamente sana, y refiere a beber 2 a 3 litros de agua diario durante su vida cotidiana, pero cambia un litro oral durante la hospitalización por recomendación médica y no se niega a seguir ningún tipo de dieta blanda durante la estancia en el hospital. El patrón de eliminación no presenta problemas de eliminación fecal ni de orina, y la orina con consistencia y color, olores normales, y así que los patrones de eliminación urinaria y este patrón no está alterado. Patrón, actividad de ejercicio, ritmo, pulso cardíaco y respiración dentro de parámetros normales, diaforosis y disnea presente con tos ocasional, refiere sentir malestar con ejercicio físico y una disnea presente hace 3 meses, empezando con tos seca sin presencia de esputo, tórax y postura normal. Y aquí demostramos nuevamente los signos vitales.
El patrón de reposo-sueño, el paciente refiere sentirse cansado, con una calidad de sueño irregular, presencia de ojeras, normalmente suele dormir 8 horas diarias sin alteración durante la estancia hospitalaria. Patrón cognitivo-perceptual, estado físico-mental alerta, orientado en tiempo y espacio en Glasgow escala 13. No presenta ninguna alteración visual, auditiva, sinestésica, gustativa, táctil ni olfatoria y reflejo de tonos musculares dentro de parámetros normales. El patrón autopercepción-autoconcepto no presenta ninguna alteración sobre la percepción que se tiene a sí mismo, con un nivel de autoestima alto. Actualmente se demuestra nervioso, con sentimientos de culpa por estado de salud, preocupación y estrés por sí mismo y el cuidado de su esposa e hijos por dificultades económicas. Patrón relaciones, presenta aislamiento hacia su entorno y en algunas ocasiones sociales. Lleva a cabo funciones de papá, esposo y jefe de familia, así como administrar dinero para los gastos domésticos. El patrón de sexualidad no presenta alguna alteración genital aparente y no se realiza autoexamen testicular, ya que refiere no sentirlo como algo relevante, y sin cambios dentro de lo que es este patrón. El patrón afrontamiento tolerancia estrés deduce un mal afrontamiento familiar, lo que provoca un aumento de grado de inquietud, nerviosismo reflejado en sudoración de manos. Además, no se demuestra empático hacia su situación actual de su estado de salud, apartándose de este y aislándose. Familiares cercanos a él le demuestran interés y una respuesta adecuada por parte de ellos. El patrón de valores y creencias se considera cristiano, adventista del séptimo día, no practicante, yendo en limitadas ocasiones a cultos religiosos por lejanía de la iglesia. Como diagnósticos enfermeros tenemos 3. Ahorita los vamos a ir desglosando cada uno, pero se los voy a mencionar. El primero es intolerancia a la relacionado con desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, manifestado por informe verbal de fatiga, molestia, disnea de ejercicio. Una limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionada con ansiedad relacionada con disnea, manifestado por disnea posible, insuficiencia respiratoria relacionada con espasmo, obstrucción bronquial. Y por último, el deterioro de la adaptación relacionado con la falta de optimismo, manifestada por demostración de no aceptación del cambio del estado de salud. Dentro de lo que es la priorización de diagnóstico de enfermería, pues nuestra priorización se basó igualmente en la valoración de Gordon, de Mayor y Gordon. De acuerdo a la valoración de ella, se evalúa como importante el cuarto patrón de actividad ejercicio, ya que refiere presentar disnea al realizar actividades físicas durante hobby que practica desde aproximadamente 10 años, por lo que se toma como diagnóstico de importancia intolerancia a la actividad. Como segundo diagnóstico se toma limpieza ineficaz de las vías aéreas, ya que presenta disnea importante durante el día y nocturna, todo sin presencia de expectoraciones que no permiten mantener permeables las vías aéreas. El tercer y último diagnóstico de enfermería, de acuerdo con el patrón 10, que es afrontamiento, tolerancia al estrés, está el deterioro de adaptación, ya que no se muestra empático hacia su estado de salud, ni alguna respuesta de acción para mejorar su estado de salud actual. Vamos a iniciar con lo que es los PAES, que es el proceso de atención de enfermería. El primero, pues, como etiqueta tenemos intolerancia a la actividad, factores relacionados al equilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, y manifestado por informe verbal de fatiga, molestia durante el ejercicio. Como resultado NOC tenemos tolerancia a la actividad con indicador saturación de oxígeno en respuesta a la actividad, frecuencia cardíaca en respuesta a la actividad y una frecuencia respiratoria. Uy. Bueno, como diagnóstico, como primer PAE tenemos tolerancia a la actividad relacionado con desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno,
con características definitorias de informe verbal de fatiga y molestia y disnea al ejercicio. Como resultado, no tenemos tolerancia a la actividad, indicadores de saturación de oxígeno en respuesta a la actividad, frecuencia cardíaca en respuesta a la actividad, frecuencia respiratoria en respuesta a la actividad y esfuerzo respiratorio en respuesta a la actividad, con una escala de medición que va desde gravemente al no comprometido, gravemente con una escala de 1 hasta no comprometido con límite de 5, una puntuación diana mantenerla al 9 y tratarla de aumentar al 16. Dentro de las intervenciones NIC tenemos una posición sin Fowler para favorecer la expansión pulmonar y oxigenación de los tejidos, administración de oxígeno, nebulización, enseñanza y práctica del correcto manejo de fármacos, evitar la exposición a factores desencadenantes de actividades diarias del paciente, enseñar medidas de control de disnea y reducir el componente ansioso durante la crisis. El segundo, pues, es el de limpieza ineficaz de las vías aéreas, relacionada con ansiedad por disnea y manifestada por disnea y posible insuficiencia respiratoria relacionada con espasmo y obstrucción pulmonar. Pero los resultados no tenemos un estado respiratorio intercambio gaseoso y de ventilación de respiratorio permeable de las vías aéreas en control de aspiraciones, indicador del manejo de las vías aéreas de 4 hasta un máximo, monitoración de respiratoria y una escala de medición que va desde ninguna hasta extensa, y ninguna sería valorada con 1 y extensa hasta el número 5, con la puntuación diana que debemos de mantener en 21 y aumentar hasta 25. Dentro de las intervenciones tenemos administrar oxígeno durante el cuadro clínico, efectivizar nebulizaciones prescritas y mantener al paciente en posición semi-Fowler, monitorear la saturación y signos vitales, administrar terapia según prescripción médica y enseñar al paciente la manera correcta de toser, efectivizar los exámenes laboratorios y de radiografía, regular la temperatura y humedad, incrementar la ingesta de líquidos al paciente y actuar con calma, tranquilizar al paciente y permanecer con él hasta que mejore el cuadro agudo. Y por último, pues tenemos el de deterioro de la adaptación. En el resultado no tenemos toma de decisiones. Dentro de los indicadores, toma de decisión relacionada con la salud, expresa sentimientos sobre el estado de salud, reconocimiento de la realidad y situación de la salud y superación de la situación actual de salud. Escala de medición tenemos ninguna valorada con 1 hasta extensa valorada con 5 y dentro de la puntuación diana debemos de mantenerla 10 y aumentarla hasta 16. Entre las actividades pues se facilita el uso de libros didácticos y se otorga información adecuada, como realizar adecuadamente ejercicios que no empeoren su estado de salud, ejercicios aeróbicos y se recomienda la participación en problemas familiares que generen inquietud y estrés para el apoyo en toma de decisiones. Se otorgan técnicas de relajación independientes e interdependientes que van a la relajación como musicoterapia y reflexología y se facilita un apoyo psicológico por parte del equipo multidisciplinario y se facilita la identificación de su forma de respuestas habituales por parte del paciente. Facilita la identificación de su forma de respuesta habitual y diversas funciones por parte del paciente. Facilitar la discusión y expectativas entre el paciente y ser querido en los papeles recíprocos. Estas son las referencias que nosotros usamos. Y como evaluación final, tenemos que el paciente mejoró en torno a la limpieza de las vías aéreas de acuerdo con posicionamiento postural con oxigenoterapia otorgada sin presencia de tos ni disnea, la frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Y de acuerdo a la intolerancia a la actividad, refiere mejora sin presencia de disnea gracias al buen manejo de tratamiento farmacológico, logra reducir el componente ansioso durante crisis, presencia del deterioro de la adaptación sin mejora intrahospitalaria, sin embargo, fuera de demuestra y expresa buenos
sentimientos al entorno, al estado de salud. Como conclusión final, tenemos que cualquier primer diagnóstico que se otorguen a los pacientes suele ser de total importancia para el seguimiento de desarrollo en la vida cotidiana, ya que es un impacto grande dentro de la vida de cualquier persona, pero primordialmente el de una enfermedad que desde el tratamiento como el seguimiento de esta puede llegar a ser agotadora de acuerdo a los síntomas presentes durante cualquier crisis asmática hasta el desgaste emocional que otorga el reconocer el diagnóstico de una enfermedad grave como lo es el asma. Es por esto que el actor de enfermería suele ser de una vital importancia para su cuidado hospitalario dentro de lo físico y dentro de lo emocional. Este es nuestro glosario. Nosotros definimos solamente 6 palabras. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.